forma simbólica, poniendo su mano sobre el cordero, todos los pecados del pueblo, y al sacrificar el cordero, las personas o todo el pueblo era perdonado de sus pecados. Por eso Jesús vino como el Cordero de Dios. Sacrificio tiene que ver con aquel esfuerzo que hacemos para hacer la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo a hacer la voluntad de Dios. Él vino al mundo a morir por ti, por mí, y porque Dios así junto con Él lo planearon. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tu vida, mi vida, para que todos los que creamos ahora en Él no nos perdamos, sino podamos tener vida eterna. Así que el sacrificio que tú haces hoy, Dios te lo va a recompensar. Dice la Escritura que debemos de presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que doy gracias a Dios por tu vida, y quiero también agradecer a Dios por la vida de Briseidi y de Areli, que nos acompañan hoy. Están ahí sentados con Roberto y con Lisandro. ¿Cómo les decimos? También se encuentra la esposa de nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Pelia. ¿Cómo le decimos también? Muy bien. Y también nos acompaña Tony y Arturo, que son amigos de Jenny. ¿Cómo les decimos también? Qué bueno que hacen el esfuerzo, que están aquí. Yo les aseguro que Dios va a hablar a sus corazones, y que no se van a ir como vinieron, van a irse muy bendecidos. Y bueno, voy a pedir también a los pequeños que se preparen para ir a su clase. Ellos normalmente se van, levantamos la ofrenda y luego se van a su clase, pero lo van a hacer al final de la reunión. Ahorita le vamos a pedir a los niños que vayan a su clase en la planta baja. Ahí está un área con clima ya acondicionada, y ahí les van a atender a los niños, así que pueden pasar a esa área. Y entre tanto, los que nos quedamos aquí, yo les voy a invitar a que reflexionemos en la palabra del Señor. Y siempre que Dios habla a nuestra vida es porque conoce nuestra necesidad. ¿Y de qué manera Dios puede hablarnos? Alguien podría decir, pero ¿cómo Dios va a venir a hablarme a mí? Bueno, una forma en la que la Biblia nos enseña que Dios nos hable es a través de la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y lo que voy a compartir contigo es la palabra del Señor, que Él ha preparado para ti esta mañana. Tú viniste a este lugar porque Dios quiere hablar a tu corazón. Así que he puesto por título al sermón de esta mañana: no desmayes, sigue adelante. No desmayes, sigue adelante. Y cuando yo me refiero a no desmayar, me estoy refiriendo que todos en algún momento de nuestra vida nos cansamos. Llega un momento que nos sentimos mal, nos sentimos débiles, sentimos que ya no tenemos fuerzas, que las circunstancias que estamos enfrentando, una, dos, tres o muchas, la Biblia hace referencia acerca de la vida de la persona que busca a Dios, diciendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Así que no estamos exentos a pasar aflicciones, a pasar momentos difíciles. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar momentos difíciles, momentos de crisis, momentos que impactan nuestra vida y hacen un cambio total en nuestra forma de ver la vida. Así que el hecho de poner este título, no desmayes, sigue adelante, tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, porque insisto, todos pasamos momentos difíciles, circunstancias difíciles, pero aquí lo importante es que no nos detengamos, sigamos adelante cumpliendo el llamado, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que te invito a que abras tu Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo número 4, verso número 4. 1 de Corintios capítulo número 4, verso número 4. Y el apóstol Pablo, ustedes han de recordar quién es el apóstol Pablo o quién fue el apóstol Pablo. Él fue, antes de conocer a Jesucristo, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Él no estaba de acuerdo con los cristianos. Es más, él tenía autoridad para, donde los encontrara, poder detenerlos y llevarlos a la cárcel. Así que para que Pablo haya podido escribir estas cartas ahora a la iglesia de Cristo, es porque él tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, la vida no puede ser la misma. Y el apóstol Pablo, en su llamado, en su ministerio, Dios lo llamó a ir y predicar acerca de lo que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y fue enviado a muchos lugares donde nunca se había predicado. El apóstol Pablo penetró, llegó a esos lugares y llevó esta palabra. Y entre esos lugares está Corinto. Y allí en Corinto se estableció la iglesia de Corinto.
En este caso dice la Escritura que él escribe esta segunda carta, fueron 2 cartas las que él escribió, y en el capítulo 4, verso 4 dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuántos recuerdan qué significa ministerio? Ministrar, servir. En tanto que tenemos este servicio, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mire, para que el apóstol Pablo diga, tengo un ministerio y no desmayamos, incluye a todos los que han recibido esa palabra de parte de Dios, es que él en su experiencia está diciendo: yo desde que empecé a tener un encuentro con Jesús, fue una experiencia donde yo tuve que enfrentar muchas situaciones difíciles, y a partir de ese momento yo tenía que decidir entre seguir a Jesús o simplemente dejar de seguirlo. Y él hace referencia: este ministerio que Dios me dio es un ministerio que yo debo de llevar a cabo todos los días. Yo tengo que aprender a fortalecerme en Dios para servir a Dios, y nada ni nadie va a impedir que yo siga adelante. En otras palabras, que me desanime, que me desaliente o que desmaye. Desmayar tiene que ver con desánimo, con desaliento. Pero vaya conmigo al verso número 7. Él habla acerca de este ministerio. Insisto, un ministerio es aquella capacidad que Dios nos da a cada uno de nosotros para servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Hacer algo para Dios. Alguien en su capacidad puede desarrollar algo para agradar a Dios, y todos vamos a hacer algo diferente. Ya he mencionado en otras ocasiones que al ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, y formada por diferentes miembros en particular, cada miembro en particular tiene un ministerio, una capacidad para servir a Dios, porque todos fuimos llamados a servir a Dios. Y servir a Dios es hacer algo en favor de Dios. Así que él dice en el verso número 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y bueno, quisiera enfatizar un poquito más en esto que Pablo menciona, hablando de que si Dios te llamó con un propósito, Dios te trajo a esta iglesia con un propósito, es porque Dios sabe todo lo que tú has estado enfrentando en la vida. Y lo primero que Dios está hablando a tu corazón es: no desmayes. Dile a la persona que está a tu lado: no desmayes, no te desanimes, no te desalientes, sigue adelante. Y cuando dice eso, es seguir adelante poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede caminar enfrentando todas las aflicciones que uno puede vivir en la vida o en el mundo si no tiene la ayuda de Dios en Cristo Jesús. La Escritura es muy clara cuando dice: separados de Dios, nada podemos hacer. Pero si Dios está con nosotros, no hay nada imposible. No hay nada que nos pueda limitar a seguir adelante. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, veía a los discípulos y llamó a cada uno en particular, y muchos de ellos, dejándolo todo, le siguieron. Mateo estaba recaudando impuestos en el banco de los tributos, y Jesús solamente le dijo: Mateo, sígueme, y él, dejándolo todo, le siguió. Él hizo un sacrificio para seguir a Jesús. Y cuando siguió a Jesús, él entendía que no podía voltear para atrás. Él entendía que no podía empezar a caminar con Jesús y después decir ya no. Jesús les dijo en una ocasión a los discípulos: si alguno quiere caminar en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Déjame decirte algo: seguir a Jesús implica el vivir una vida nueva, una vida transformada por Dios en Cristo Jesús. Porque cuando viene Jesús a nuestra vida, es un parteaguas. Yo no sé si usted ha escuchado que dicen: Jesús vino a partir la historia. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y los años se cuentan así: años antes de Cristo, años después de Cristo. En su vida personal, cuando usted recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, y lo reconoce como el Hijo de Dios que vino a morir a una cruz para perdón de nuestros pecados, ahí empieza un parteaguas, un antes y un después. Su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo.
¿Cómo era su vida antes de Cristo? La Biblia habla de una vida guiada por el pecado o contaminada por el pecado, una vida que estaba llevándonos a buscar los deseos del mundo, los placeres del mundo, y Dios no estaba en esa vida. Pero cuando viene Cristo Jesús, empieza una nueva vida donde Dios toma un papel importante, donde Dios empieza a tener una prioridad en nuestra vida y dejamos de vivir nosotros para lo que queremos o anhelamos, sino empezamos a vivir para lo que Dios quiere y lo que Dios anhela. Pablo, el apóstol Pablo, el que escribe esta carta, dice lo siguiente: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Así que seguir a Jesús implica permitir que Jesús viva en nuestro corazón y que podamos vivir esa nueva vida en Cristo. No desmayar es no dejes de creer en Jesucristo, no dejes de tener tu fe puesta en Jesucristo, que tu fe no decaiga. No desmayar implica el que tú no dudes que Jesús puede en ti hacer todo aquello que tú no puedes hacer o no has logrado hacer hasta ahora. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a los discípulos: todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Así que al que cree, al que pone su fe en Jesús, nada le es imposible. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que la fe tiene que ver con poner nuestra mirada en Jesús? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que seguir a Jesús es mantenerse en la fe, mantenerse en lo que el Señor Jesús nos ha enseñado según su palabra. Y enfrentar momentos difíciles implica que nuestra fe va a ser zarandeada, va a ser probada, va a ser de alguna forma golpeada para ver si esa fe se mantiene firme o claudicas, te desanimas y dices: ya no quiero saber nada, ya no quiero saber ni sentir nada de lo que tiene que ver. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Otra versión dice: estamos con muchos problemas, pero aunque tenemos muchos problemas en todas las áreas, no nos angustiamos, porque tenemos nuestra confianza en Dios. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo: podemos pasar por muchos problemas, muchas tribulaciones. Él menciona situaciones que traen tribulación, es un problema sobre otro. Todavía no salimos de uno y llega otro problema, pero cuando tenemos nuestra fe en Jesús, no nos angustiamos. Sabemos que muchas son las aflicciones, las angustias del justo, pero de todas ellas Dios nos va a librar. En realidad, ningún problema que tú enfrentes en la vida es para siempre. La mayoría de los problemas que enfrentas en la vida son temporales, y si tú te esfuerzas, si eres valiente y lo enfrentas y luchas y sales adelante, le decimos: oye, te veo muy apurado, ¿qué tienes? Muy apurada, ¿qué pasa contigo? No, hombre, es que me acaba de pasar esta situación y no sé qué hacer, no sé cómo resolver esta situación. En apuro va a ayudar en el momento propicio, en el momento adecuado. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo: derribados, mas no destruidos. Así que vemos la persona que está atribulada, vemos la persona que está en apuros y vemos la persona que está totalmente derribada. 3 etapas, con muchos problemas, situaciones que no sabe qué hacer, y aquella persona que se siente ya derribada, que siente que está en el suelo, que el problema lo ha literalmente hecho que sus sueños se vengan al suelo y no haya ya la manera de ver cómo levantarse. Pero el apóstol Pablo dice: derribados, sí, podemos ser derribados, pero no estamos destruidos. ¿Qué implica la palabra destruidos? Destruir. ¿Cuántos se acuerdan a qué vino el diablo? Matar, robar y destruir. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer el diablo? Matar el propósito de Dios en tu vida. Matar ese deseo de seguir luchando, seguir adelante. Él viene a matar no solamente tu vida, sino viene a matar tus sueños, tus metas, tus anhelos. Él viene a matar tu felicidad. Él viene a destruir todo aquello que a ti te puede hacer pleno, plena o feliz. El diablo vino para matar, robarte todo lo que Dios te da
y destruir. Él no se conforma solamente con robar lo que Dios te da, sino quiere destruirlo para que ya no vuelva a ser reconstruido. Normalmente cuando algo se destruye, difícilmente se vuelve a construir. ¿Cuánto cuesta construir algo en la vida? A veces nos cuesta tiempo, dinero y mucho esfuerzo lograr algo en la vida, en el área personal, en el área material, en el área emocional, sentimental, y de la noche a la mañana, en unos minutos, lo que nos costó mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho sacrificio, construir, se puede destruir en minutos, en segundos en ocasiones. Pero la Biblia dice que muchas veces van a venir esas situaciones a tu vida y vas a sentir que estás ya derribada, pero ojo, derribado, pero ojo, no destruido. Y cuando hablamos de no destruido, es que el que viene a destruir no ha tomado todavía el 100% de tu vida, porque si tú estás confiando en Dios, aunque estés ahí derribado, Dios te puede levantar y te puede volver a reedificar. Aún del polvo de la tierra, decía Job, mi Redentor vive y sé que me puede levantar. Está hablando que aún de la muerte hay un Dios que nos puede levantar. Jesús fue literalmente a la sepultura, murió, la gente estaba desilusionada, estaba confusa. ¿Cómo es posible que haya muerto? Pero al tercer día Dios lo levantó. Jesús no desmayó a pesar de que hubo muchas situaciones en su vida que lo pudieron haber hecho no seguir adelante. Pero él sabía que Dios podía levantarlo y lo iba a levantar después del momento difícil. Dile al que está a tu lado, Dios te va a levantar de cualquier apuro, de cualquier tribulación, de cualquier aflicción, porque tu Dios es un Dios poderoso. El apóstol Pablo lo menciona porque él tenía esa experiencia. Vaya conmigo al verso número 15. Porque todas estas cosas que acabo de mencionar, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo dice, yo he estado pasando todas estas etapas, tribulación, angustia, apuro, me he sentido muchas veces derribado, pero nunca he dejado de seguir adelante, nunca he desmayado. Por eso el ejemplo del apóstol Pablo para nosotros como creyentes es importante, porque si alguien pasó momentos difíciles en la vida como cristiano, fue el apóstol Pablo. Aparte de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo vivió todo tipo de situaciones que usted no puede imaginar. Y a pesar de todo eso, él siempre mantuvo su fe en Dios y en Jesucristo. Y él sabía que el Señor lo podía sacar adelante de cualquier situación. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios que ayudó al apóstol Pablo, el Dios que ayudó a la iglesia primitiva, a las primeras iglesias, es el mismo Dios que nos ayuda a nosotros y ayuda a la iglesia actual. Y será el mismo Dios que nos va a ayudar en el futuro y va a ayudar a la iglesia en el futuro. Dios no cambia, Dios no tiene variación, Dios sigue siendo el mismo. Y sabes algo, si hay algo que Dios mira en nosotros, es que si le amamos, entonces Él también desbordará su amor sobre nosotros, porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros. Él te ama. Tú eres una persona importante para Dios, y no porque estés pasando momentos difíciles puedas sentir o pensar que Dios no te ama. No, Dios permite muchas veces que pases momentos difíciles, pero Él va a mostrar ese amor que tiene para contigo, que a pesar de esos momentos difíciles, de esos apuros, de esas angustias, de esa situación que te ha derribado, Él te pueda levantar y decirte, levántate, hijo mío, levántate, hija mía, porque te amo, y porque te amo vas a demostrar que yo nunca te he abandonado, que nunca te he dejado sola o solo, y que es el tiempo de levantarte. Dice la Escritura en el verso número 16, por tanto, no desmayamos, repita conmigo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior obstante se renueva de día en día. Las situaciones difíciles muchas veces nos debilitan. Dice el apóstol Pablo, no desmayamos, aunque este hombre
se va desgastando físicamente, el interior se renueva día en día. Le voy a decir algo. Cuando uno pasa etapas difíciles o situaciones conflictivas donde siente uno que es difícil salir adelante y uno pone su confianza en Dios, su fe en Dios, su esperanza en Dios para que lo ayude a salir adelante, en ese proceso de aflicción, de tribulación o de angustia, a la persona se le nota un desgaste físico. Hay un desgaste interno, ese no se ve, pero hay un desgaste físico, se nota. Cuando una persona está pasando por problemas fuertes, se refleja en su semblante. Su semblante decae, ya no es la persona alegre, feliz, que siempre se notaba servicial y con el gozo y el ánimo de vivir un nuevo día. El semblante decae y como que no trae ánimo de seguir viviendo o no tiene ánimo de seguir luchando. Eso es desmayar. Pero déjeme decirle algo, cuando tú pones tu confianza en Dios, sabiendo que Cristo Jesús puede ayudarte, dice que el hombre interior se renueva día a día. Y te voy a decir algo, el hombre interior es lo más importante o debe ser lo más importante para ti. Porque si el hombre interior se renueva, el exterior mostrará un semblante renovado. Si el hombre interior se alegra, se goza, se fortalece, tu exterior se va a reflejar el gozo, la alegría del Señor y la fortaleza del Señor. Lo que haya en tu interior se va a reflejar en tu exterior. La palabra de Dios lo define así: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca lo bueno. El hombre malo de su mal tesoro saca lo malo. Así que depende de lo que tú tengas en tu interior. Y lo más importante, lo que nosotros tenemos que reconocer y nunca olvidar, es que Dios está con nosotros y que Jesús vive en nuestro interior. Pablo dice así: ya no vivo yo, ahora Cristo vive ¿dónde? En mí, aquí adentro. Somos templos de Dios. Dios habita con nosotros, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda a nosotros. Pero no podemos olvidarnos que aún en medio de la circunstancia difícil, aún en medio del momento en que sentimos que estamos derribados, así como Dios levantó a Jesús al tercer día, también nos puede levantar a nosotros en cualquier momento. Y termina diciendo el apóstol Pablo en este pasaje: esta leve tribulación es momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Todo problema que enfrentes en la vida es temporal. Lo dije hace un momento, nada de los problemas que tú enfrentas en la vida son para siempre. Pero a veces parece que el problema que enfrentamos es como si fuera el problema que detiene nuestra vida y ya es un problema que va a permanecer para siempre y ya no seguimos adelante buscando a Dios, sirviendo a Dios, poniendo nuestra confianza en Dios y seguir cumpliendo el propósito de Dios. Los problemas, insisto, son momentos que Dios permite en nuestra vida para que Él se glorifique en nosotros. Entre más seamos pasados por situaciones difíciles, es más el peso de la gloria de Dios sobre nuestra vida que se va a manifestar para que le demos la gloria a Él cuando nos dé la victoria. Así que si hoy estás pasando por un apuro, por una tribulación, por una angustia, te sientes tal vez en el suelo o te sientes tal vez que tu ánimo se ha decaído o tu semblante ha decaído, yo hoy te digo, es el tiempo de que no desmayes. Es el tiempo de seguir adelante. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a Mateo 26. Todos estamos expuestos a pasar por tribulaciones. Todos, aún el pastor, por apuros, por persecuciones. Y muchas veces vamos a ser derribados. Muchas veces. Nadie puede decir yo estoy exento de esto. Pero es que yo soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia. Eso no exime el que tú pases por momentos difíciles. Nuestro Señor Jesús era el Hijo de Dios y Él tuvo que padecer por nosotros, tuvo que pasar momentos difíciles. Así que es necesario que tú y yo también padezcamos y no solamente suframos, sino que Dios permite ese sufrimiento para que nuestra fe sea más fuerte al ver la intervención de Él en nuestra vida.
Vaya ahí conmigo a Mateo 26 y vamos a ir al versículo número 14. Solamente voy a leer el momento en la que Judas Iscariote va con los principales sacerdotes para vender a Jesús, traicionar a Jesús. Jesús juntó a 12, llamó a 12 para que estuvieran con él, fueran sus amigos y literalmente poner su confianza en ellos. Pero de esos amigos que caminaron con Jesús, hubo dos. Uno que lo traicionó y otro que lo negó. Pero aquí vamos a ver dos características diferentes en estos dos personajes. El que lo negó 3 veces no desmayó, siguió adelante con el propósito de Dios. Escucha bien, Pedro le negó 3 veces, pero él no desmayó. Judas lo traicionó una vez, pero Judas desmayó, ya no quiso seguir adelante. Son etapas que el ser humano pasa en algún momento. Momentos en las que dice, a pesar de todos los problemas, yo voy a seguir adelante. A pesar de que le fallé a mi Señor, a pesar de que le negué 3 veces, yo voy a seguir adelante. Él lloró amargamente. Usted recuerda que el apóstol Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta que el gallo cantó y recordó lo que el Señor Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y él dijo, no lo voy a hacer, voy a dar la vida por ti si es necesario. En realidad, en el momento de ser probado, él le negó 3 veces. Pero insisto, él no desmayó, él decidió seguir adelante. Seguía a Jesús de lejos. Según la Biblia dice que cuando Jesús, después de ser golpeado, fue llevado a que él cargara una cruz para ir a ser crucificado, dice que ellos le seguían de lejos, pero no desmayó, seguía a Jesús, aún de lejos, pero seguía a Jesús. Mas Judas ya no seguía a Jesús. Judas fue con los sacerdotes. Vaya conmigo a este pasaje, Mateo 26, verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Por 30 monedas de plata, Judas traicionó a su amigo Jesús. Jesús sabía que él lo iba a traicionar, pero Jesús lo seguía amando, esperando que él cambiara su actitud y en lugar de traicionarlo, siguiera adelante. Pero no. La Biblia dice, vaya conmigo en el verso número 47, después de que entregó a Jesús, lo llevaron a Jesús a un lugar y lo golpearon, le escupieron en la cara y maltrataron literalmente su cuerpo, lastimándolo físicamente. Dice el verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Imagínense a Jesús estar pasando un momento con los discípulos después de la Santa Cena y de repente ver que llega Judas con los principales sacerdotes, con unos soldados, y literalmente entrega a Jesús con un beso. Otro evangelio dice, con un beso entregas a tu Señor. Desde ese momento Jesús se sintió traicionado, pero era necesario que eso aconteciera. Dice la Escritura que se llevaron a Jesús y en ese proceso empieza la negación de Pedro. Cuando ve cómo tratan a Jesús y cómo se lo llevan, en algún momento él quiso intervenir cortándole la oreja a un soldado, pero eso no fue algo correcto. Jesús mismo dijo, ¿por qué permites que Satanás entre a tu corazón? Y Jesús le restauró la oreja a ese soldado y se llevaron a Jesús y Pedro lo seguía de lejos.
cuando una persona no sigue a Jesús de cerca, es muy fácil que seguirlo de lejos niegue a Jesús. Y dice la Escritura que Pedro, aunque estaba siguiendo a Jesús de lejos, en algún momento estuvo en una reunión donde las personas lo miraron y le reconocieron como el hombre que andaba con Jesús, que caminaba con Jesús y que hablaba como Jesús. Pero él en las 3 ocasiones negó a Jesús y dijo, no lo conozco, y aún dice que maldijo para que vieran que su lenguaje no era como el de Jesús. El gallo cantó y él recordó que Jesús le había dicho, me vas a negar 3 veces. Uno traicionándolo, otro negándolo. Pero yo le pregunto, Jesús dijo, hasta aquí, de nada sirve 3 años de mi vida que le dediqué a mis amigos. Jesús siguió adelante. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y sígame. Cargar la cruz implica que tenemos que aprender a soportar el sufrimiento, la aflicción. Pero que ese sufrimiento y esa aflicción, ya lo mencioné, es algo temporal. Es algo donde Dios se va a manifestar y nos va a levantar en el momento propicio. Y las personas se van a dar cuenta que nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, fue la que nos ayudó a seguir adelante y a levantarnos de donde pensaban que no nos volveríamos a levantar. Hoy yo te digo, no te detengas, sigue adelante, no desmayes, porque hay muchos que están esperando que tú te quedes en el suelo y no te levantes, pero también hay muchos que están esperando a que te levantes para que el nombre de Dios sea glorificado cuando tú digas, Dios me levantó, cuando todos pensaban que de mí ya no podría salir algo bueno, que de mí ya no podría levantarse nuevamente para seguir adelante y llevar a cabo el propósito de Dios. Que nada te detenga, que nada te desanime, que nada te desaliente. Sigue adelante. Es tu vida y es el propósito de Dios para contigo. Dice la Escritura, si vas conmigo, en ese mismo capítulo 26 de Mateo, verso 75. Al final del capítulo, el último versículo del capítulo 26 de Mateo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, y antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Pedro llorando amargamente. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando tú pasas por tribulaciones, atribulado, por momentos de angustia o de apuros, momentos en los que no hayas qué hacer, momentos de crisis, normalmente uno derrama lágrimas. Y cuando uno no haya qué hacer, siente que se ahoga en la circunstancia, en la situación. Dice la Biblia que Pedro, en esa circunstancia, lloró amargamente. Y cuando uno llora amargamente es porque está reconociendo que lo que está enfrentando no puede con ello, pero también sabe que necesita acercarse a Dios. Pedro le siguió de lejos, pero ahora Pedro tenía que aprender a seguirle de cerca. La Biblia dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Dios sí se acerca a tu vida, pero tú te tienes que acercar a Dios. ¿Y de qué manera te vas a acercar a Dios? Levantándote nuevamente y siguiendo adelante, dejando a un lado el desánimo, dejando a un lado el desaliento, dejando a un lado aquello que te está causando el ya no luchar. Dice este pasaje, si tú me acompañas, dice que cuando él escuchó el gallo y que cantó, en ese momento se acordó de las palabras de Jesús. Cuando el Señor nos recuerda su palabra, siempre va a ser para recordarnos que si un día le prometimos algo, tenemos que cumplirlo. ¿Sí se acuerdan lo que Pedro le dijo al Señor? Señor, yo nunca te negaré. Yo nunca negaré mi fe en ti. Pero también le dijo, Señor, yo daré mi vida por ti si es necesario. ¿Y qué es lo que el Señor estaba esperando de Pedro? Simplemente que cumpliera lo que dijo. Pero tenía que ser probado. A veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude en alguna situación de nuestra vida, de apuro, de tribulación, de angustia, o en una situación donde sentimos que estamos en el suelo derribados. Y le decimos, Señor, si tú me libras de esta, si tú me levantas de esta, si tú me sacas de esta, yo voy a hacer esto. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor? De prueba,
A ver si es cierto. A ver, el proceso es difícil, pero será más difícil porque lo que acabas de decir requiere de una fe más fuerte. Tu fe va a ser probada, y cuando tu fe es probada y te mantienes firme, aún al borde de la muerte, Dios te puede levantar. Cuando tú crees en Dios, puedes ver el peso de la gloria de Dios sobre tu vida, para levantarte, para sacar adelante tu vida, para suplir tu necesidad y decirte: nunca te dejé, nunca te he dejado y nunca te dejaré. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 27:3. Mateo 27:3, el capítulo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado a sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Pedro le negó 3 veces, lloró amargamente, pero siguió a Jesús, no desmayó. Judas dice que reconoció, se arrepintió de lo que hizo, diciendo, aún confesando: he entregado a un hombre inocente. Como diciendo: ahí están sus monedas, suéltenlo, él es inocente. Y ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Y las monedas quedaron ahí. Y al ver que él ya no pudo hacer nada, él decidió ya no seguir adelante. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue y se ahorcó. El suicidio, el autocondenarse, el decir: ¿para qué seguir viviendo? Mejor me quito la vida. Él decidió ya no seguir adelante, pero ya se había arrepentido, ya había reconocido, ya había confesado que hizo mal, que había pecado. Y la Biblia dice que cuando uno se arrepiente y confiesa su pecado, Dios tiene misericordia. Judas pudo haber alcanzado la misericordia de Dios si él hubiera decidido seguir adelante, pero él decidió no seguir adelante. Simplemente: yo decido hasta aquí. Va a haber momentos en tu vida que tal vez vas a querer tomar decisiones como las de Judas. Yo te digo, no es así. No es así. Hay muchas personas que han tomado esa decisión y es algo devastador. Es algo que no solamente no soluciona el problema, sino que trae un peso de problemas y de carga sobre la familia que tiene esa persona que decidió no seguir. Jesús ve a uno que le traiciona, a otro que le niega, pero uno que le negó y siguió adelante, uno que le traicionó y no siguió adelante. Pero Jesús dijo: aunque él me niegue, aunque él me traicione, yo sigo adelante cumpliendo el propósito de Dios. El mayor ejemplo de seguir adelante es nuestro Señor Jesús. Pero antes de ver el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quisiera llevarte nuevamente a la Escritura. Si me puedes acompañar a 2 Corintios capítulo 11, verso 22. 2 Corintios 11, 22. ¿Ya lo tiene? Miren lo que el apóstol Pablo, el que escribió este ministerio, lo hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios, y no desmayamos. Aunque estemos apurados, atribulados o derribados, seguimos adelante. No solamente eso, mire lo que enfrentó el apóstol Pablo en esta lista. Dice la Escritura, verso 22, capítulo 11 de 2 Corintios, verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, así entre paréntesis. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. He andado en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto,
en peligros en el mar, en peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en denuedo, y en desnudez, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Si usted analiza lo que el apóstol Pablo menciona, en todas las áreas, él era atribulado, pero él no desmayó, siguió adelante. Tal vez en algún área de esta lista tu vida está siendo probada o está siendo atribulada, pero hoy yo te digo, él no desmayó, siguió confiando en el Señor, y al final Dios lo sacó adelante y lo libró de todas esas situaciones. Dios te puede librar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios te puede librar. Muchas son tus problemas o tus preocupaciones, pero de todas ellas Dios te puede librar. Dios puede librar a la persona que esté tal vez sin esperanza y le puede volver a dar esperanza. Y voy a concluir con un personaje en la Biblia que todos conocemos, tal vez algunos lo conocen a través de alguna película o a través de alguna narrativa, pero es un personaje en la Biblia que me figura que es muy parecido a lo que el apóstol Pablo narra, que él vivió y que nosotros estamos expuestos a vivir. Nadie está exento de pasar momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de apuros. Nadie. Y esos momentos muchas veces van a hacerte sentir que te desanimes, que te desalientes y ya no sigas adelante. Pero miren, este personaje, que era uno de varios hijos en la familia, pero la característica de él fue que Dios le concedió ese hijo cuando ya estaban ancianos, ya eran grandes de edad. Y bueno, los padres lo querían mucho a él porque Dios se los concedió ya siendo grandes. Era el pilón, como decimos coloquialmente en la familia. Había otros hijos, pero el pilón, el papá lo amaba mucho, más que a los demás hijos. Vaya conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 37, verso 3. Y estoy hablando de José, conocido también como José el soñador, o José a quien Dios le daba el saber interpretar los sueños, o el intérprete de sueños. Y en Génesis 37, 3 dice la escritura: y amaba Israel, o amaba Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuál era el problema con los hermanos de José? Que su padre lo amaba más que a los demás. Le voy a decir algo. Yo estoy convencido que Dios me ama a mí más que a todos ustedes. ¿Por qué me mira así? ¿Ya tiene envidia? ¿Ya le entró un sentimiento ahí de que cómo que a usted lo ama más que a mí? A mí me ama más. Normalmente es que Dios me ama a mí. Pero que usted escuche, estoy convencido, seguro de que Dios me ama a mí más que a todos ustedes. Inmediatamente nuestra naturaleza carnal, como que algo ahí, ¿por qué a Él? Si Él es un pecador igual que yo, ¿Él quién es para que lo ame más? Dice la escritura, lo mencioné la semana pasada, que la persona que le es perdonada más, o que se le perdona más, ama más. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que Pablo dice, de los pecadores, yo soy el primero. Y Pablo podría decir, pues a mí Dios me ama más, porque reconozco mi pecado. ¿En qué momento tú puedes decir que Dios te ama más? Cuando tú reconoces tu pecado. Porque Dios ama a aquel que reconoce su pecado. Por eso digo, Dios me ama mucho más. Y déjeme decirle algo. En este pasaje vemos a un joven de 17 años que su padre le da una túnica de colores muy hermosa que lo distingue de los demás. Y ya por el simple hecho de ver cómo el padre amaba más al hermano menor, ellos ya sentían cierta envidia y cierto coraje. Dice que no podían hablar en paz con él.
Y todavía más cuando él tiene un encuentro con Dios. José empieza a tener un sueño y Dios le revela la interpretación del sueño cuando ve las espigas, como hay una espiga de pie y hay otras espigas que se inclinan delante de la espiga que representa su vida. Y entonces le platica el sueño a sus hermanos y a su padre. Y al momento que escuchan, le dicen: ¿que acaso tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Acaso vas a ser el que va a estar por encima de nosotros? Y dice que le agarraron más coraje a José, a tal grado que en una ocasión el padre le dice a José: ¿dónde están tus hermanos? Deben de andar allá pastoreando las ovejas. Ve y checa a ver cómo andan pastoreando las ovejas, a ver cómo están. Dice la escritura que José fue obedeciendo a su padre y que al llegar al lugar donde deberían de estar no estaban, pero uno de los que se encontraban por ahí le dijo: es que fueron a aquella región, por allá están. Y él fue, y antes de llegar los vio que platicaban entre ellos diciendo la forma en la que podían deshacerse de José. Y dice la escritura que cuando lo vieron llegar dijeron: mira, ahí viene el que se dice que va a estar sobre nosotros. Y lo tomaron, lo amarraron y lo echaron en una cisterna y lo pusieron ahí en la cisterna diciendo: a ver si en verdad lo que él dice se cumple. Y la Biblia dice que trataban de limitar o impedir el propósito del plan de Dios en su vida, pero al final de cuentas José, a pesar de ver que sus hermanos lo trataban de esa manera y cómo lo arrojaban a la cisterna, él nunca dejó de confiar en Dios. Él siempre sabía que Dios lo podía sacar de cualquier pozo de desesperación, de cualquier cisterna donde él fuera arrojado. A veces sentimos que estamos en un pozo donde no podemos salir, pero Dios sigue extendiendo su brazo para sacarnos de ese pozo de desesperación. Y la Biblia dice que entonces ellos hablaron y uno de ellos dijo: nada más no le quiten la vida. Y dijeron: bueno, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Y hubo un hombre que pues lo compró, y ese hombre al comprarlo lo llevó a su casa, ahí donde él tenía autoridad. Y ahí en ese lugar Dios empezó a bendecir la vida de José delante de ese hombre. Y ese hombre se dio cuenta que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Déjeme decirle algo. Cuando José llega a esa casa, vemos cómo del pozo de la cisterna, y después de ser vendido como esclavo, llega a un lugar donde ese hombre llamado Potifar le reconoce cómo Dios está con él y lo pone con toda la confianza sobre la casa. Pero la esposa, en este caso de Potifar, puso sus ojos en José y la esposa le dijo: oye, yo quiero que tú estés conmigo. Y él se mantuvo firme. ¿Cómo yo voy a hacer algo en contra de mi señor cuando yo tengo toda la confianza de él? Y lo que él hizo fue salir corriendo. Y después la esposa le dijo a Potifar: ¿sabes qué? José trató de sobrepasarse conmigo. Y entonces Potifar se enojó tanto que dijo: vayan por él, y lo metió a la cárcel. Imagínense, él estaba haciendo lo correcto. Por hacer lo correcto lo metieron a la cárcel y estuvo ahí en la cárcel mucho tiempo. Pero ahí en la cárcel Dios le revela dos sueños. Un sueño que tiene que ver con el copero y un panadero. Y ahí, cuando revela esos sueños, le dice al copero: oye, cuando tú seas libre, dile a Faraón, dile que yo estoy aquí, acuérdate de mí para que me saque de aquí, de este lugar. Y ese hombre fue sacado, el copero, de la cárcel. Y dice la escritura que al estar con Faraón también le fue revelado ahí exactamente el cumplimiento de ese sueño sobre el panadero. Y entonces dice la escritura que él se olvidó de lo que José le dijo. Qué tremendo cuando tú ayudas a alguien y ese alguien se olvida de ti. Dígame si eso no duele. Pero si estuvimos juntos en el momento difícil y yo le ayudé para que saliera adelante y le dije que iba a salir adelante de esa situación, y nomás le dije: no te olvides de mí cuando salgas, pero se olvidó. Qué difícil es cuando alguien se olvida de nosotros, después de que le ayudamos y le apoyamos y que dimos todo. Una familia, Aquí estamos viendo hermanos, eran familia de José, pero eran instrumento para la tribulación, los apuros, las aflicciones de José. Dice la escritura que este hombre copero
se olvidó. Vaya conmigo a la palabra, Génesis 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Le olvidó. Cuando tú amas a alguien, nunca te olvidas de esta persona. Dios te ama. Dios te ama. Aunque todos te olviden, aunque haya personas que te traicionen, aunque haya personas que te nieguen, aunque hayan estado cerca de ti y no te conozcan, o digan que no te conocen, Dios te ama. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado y te sigo extendiendo mi misericordia. Este hombre se olvidó y aparentemente era para que José pues ya no siguiera adelante, ya no seguir confiando en Dios. Pero José duró más tiempo en la cárcel por ese olvido, algunos 2 años más, porque ese hombre no se acordó de él cuando debió haberse acordado. Pero José siguió adelante, siguió confiando en Dios. Y llegó el momento, vaya conmigo, Génesis 41, verso 37. Llegó el momento en la que el copero se acuerda, después de 2 años, y mandan traer a José con Faraón. Y Faraón, al escuchar a José, usted recuerda de las vacas flacas y las vacas gordas. ¿Cómo están sus vacas el día de hoy? ¿Cómo está viviendo su vida económica? ¿Vacas flacas o vacas gordas? Vacas gordas, piche la comida al final del culto. Vacas flacas, le pichamos la comida. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cómo están sus vacas en este tiempo? Y todos, vacas flacas, para que le pichen la comida. Le voy a decir algo. Mientras que tengamos que comer y tengamos el sustento diario, tenemos vaca gorda. Pablo dijo: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, tenga abundancia, vacas gordas, o tenga escasez, vacas flacas. Lo importante es que tengo a mi Dios. Y si tengo a mi Dios, nunca he visto un justo desamparado, ni a uno de sus hijos que mendigue pan. Siempre Dios nos dará el pan nuestro de cada día. Cuando seguimos al Señor y no desmayamos, vamos a tener pan en nuestra mesa. Nunca va a faltar el alimento en nuestra casa. Nunca va a faltar la provisión, porque seguimos caminando con Dios. Y en su momento Dios nos va a dar en abundancia para poder bendecir. José pasó por momentos de escasez, pasó por momentos donde estaba literalmente en la cárcel. No tenía muchas facilidades o comodidades, pero Dios estuvo con él aún en la cárcel. Que el carcelero, el principal de la cárcel, llegó un momento en que dijo: José, yo veo que tú eres una persona que Dios está contigo. Y lo puso como autoridad de todos los reos, de todos los presos. Y el carcelero, miren, se fue a sentar a su sillón y a descansar, porque sabía que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José. Cuando tú sigues caminando y confiando en Dios y no desmayas, Dios va a prosperar toda obra de tus manos. Y en su momento verás la mano de Dios sobre tu vida. Verso 37, capítulo 41 de Génesis. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué característica tenía José? Tenía la presencia de Dios en su vida. ¿Qué característica tenemos tú y yo? Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber que todo esto, de lo del sueño, no hay entendido ni sabio como tú.
tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dice la Escritura que Faraón vio cómo Dios estaba con José y cómo Dios lo prosperaba. Y usted sabe la historia, para no hacer más larga esta historia, cómo Faraón da el consejo, José da el consejo a Faraón de que guarden el grano para el tiempo de la sequía. Cuando hubo abundancia, literalmente les dijo: ahorren, guarden grano, porque va a haber un tiempo de sequía, de vacas flacas, de escasez. Y si ustedes en el tiempo de abundancia ahorran, en el tiempo de escasez tendrán no solamente para suplir el sustento de sus vidas en la escasez, sino para compartir con aquel que no lo tiene. Los hermanos de José, los que lo habían vendido, pensaban que estaba muerto. Van a Egipto a pedir grano porque ellos ya no tenían para comer. Y literalmente tuvieron que estar enfrente de José, inclinándose. Y erguido José delante de ellos. Y él, movido a misericordia, no actuó injustamente diciendo: me hicieron esto, ahora yo les voy a hacer lo mismo. Tengo la autoridad. Es más, no les voy a dar nada. Sino les dijo: vengan, entren, coman y lleven grano. No solamente Dios le dio una abundancia a José, sino le suplió su necesidad y también para compartir a su familia y a la humanidad de aquel entonces, conocida en aquel entonces. Había escasez en toda la tierra, pero en Egipto había abundancia, porque Dios, a través de José, prosperó la forma en la que podían tener la provisión en el tiempo de la sequía. Termino con esto. El mejor ejemplo es Jesús. El Hijo de Dios llegó un momento en la que sabía que lo iban a traicionar, sabía que lo iban a negar, porque él se lo dijo a Pedro: me vas a negar. Pero él siguió adelante. Y antes de que fuera prendido, se fue a orar al monte Getsemaní, y ahí orando a Dios, le dijo: Padre, estoy pasando por momentos muy difíciles, esta prueba es muy difícil, es una copa amarga. Si es posible que esta prueba pase de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, por mí yo ya no puedo más, es muy difícil, pero Señor, si tu voluntad es que yo siga adelante, yo seguiré adelante. Y Dios le dijo: sigue adelante. Falta poco para que tengas la victoria. Falta poco para que cumplas el propósito por el cual fuiste enviado a la tierra. Dice la Escritura que él siguió orando más intensamente y un ángel del cielo vino para fortalecerle. A veces sentimos que ya no podemos más, pero cuando tú vienes a los pies de nuestro Dios y oras a Dios y le dices: Señor, han sido muchas las situaciones difíciles en mi vida, pero hoy yo he escuchado tu voz a través de la palabra, de que si yo oro, Señor, y me mantengo firme y no desmayo, tú mandas un ángel para fortalecerme y poder seguir adelante, para tener fuerzas en medio de mi debilidad. Diga el débil, y es confesarlo y declararlo hasta el día de hoy. No importa cómo tú te sientas. Tal vez pienses que has cometido algún error o has cometido algún pecado y estás pasando por momentos difíciles y piensas que Dios no te va a escuchar porque has hecho algo que no agrada a Dios. Pedro le negó 3 veces, pero lloró amargamente, arrepentido de haberle negado, de haberle fallado al Señor. Y el Señor lo levantó, porque dice la Escritura que cuando Jesús resucitó, al primero que se le dijo que le avisaran fue a Pedro. Llegaron las mujeres al sepulcro, estaba el ángel ahí y dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a Pedro, cuando Jesús se aparece a esas mujeres, díganle a Pedro que he resucitado. Pedro puede ver a Jesús después resucitado. Y no solamente eso,
Cuando recibe el Espíritu Santo, Pedro es el primero que se levanta para predicar con la autoridad de Dios, y 3,000 personas aproximadamente reconocieron a Jesús como Salvador. Yo le pregunto, Pedro le negó 3 veces, pero ahora estaba predicando la palabra del Señor, siendo usado por Dios de una manera poderosa. Que tus errores, que tu pecado no sea lo que el enemigo use para desanimarte, para desmayar en tu fe, para dejar de caminar o seguir adelante en tu llamado o en tu ministerio. Dios cumplirá su propósito en ti. Y si hoy estás pasando por un momento difícil, dice la Escritura que aunque Jesús pasó por la etapa de la tribulación, del sufrimiento, del dolor, al tercer día Dios lo levantó. Y de la misma manera que Dios levantó a Jesús, Él te quiere levantar esta mañana. Quisieras esta mañana decirle al Señor: Señor, levántame una vez más. Yo quiero seguir adelante, y aunque esté pasando por tribulaciones, por angustias, por apuros, o me sienta que estoy en el suelo, Señor, pero no estoy derribado, no estoy desesperado, no estoy desamparado, sigo confiando en ti. Y esta mañana en este altar, dile al Señor: Señor, aquí está mi vida, como lo hizo nuestro Señor Jesús, diciéndole: aquí está mi vida, Señor. Haz lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos conviene que se haga lo que Dios quiere y no lo que nosotros queramos, porque nos podemos equivocar. Voy a pedir a los muchachos si pueden pasar, y te voy a invitar esta mañana a que tú le puedas decir al Señor en tu corazón: tú conoces lo que estoy pasando. Tal vez estoy pasando hambres, escasez, tal vez estoy pasando enfermedad, tal vez estoy pasando traición, tal vez estoy pasando momentos donde me han olvidado o siento que me han olvidado. Tal vez he pasado momentos donde las personas me han hecho daño sin hacerles nada. He tratado de esforzarme por hacer el bien, pero recibo mal. Y tal vez eso viene a tu mente: ¿para qué seguir adelante? Pero yo te digo, no desmayes, sigue adelante. Y el Señor está aquí para ayudarte y fortalecerte. Quisieras estar de pie un momento, y si el Espíritu de Dios te mueve a venir a este altar para orar con Dios, ven a este altar y dile: Señor, aquí está mi vida. Hoy, Señor, reconozco que han sido muchos los momentos difíciles que he estado viviendo, pero hoy, Señor, sé que no es tiempo de desmayar.